Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Ryan y Laura Smith. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Ryan Smith nació en 1975 en San Diego, California, Estados Unidos. Desde joven fue un aventurero, emprendedor, apasionado por los viajes y por entrar en contacto con diferentes culturas alrededor del mundo. Esa afición por descubrir la diversidad del ser humano a través de sus costumbres, idiomas y prácticas ancestrales lo llevó a emigrar de su país con tan solo 27 años. El joven se había empeñado en conocer la vida en los países de Eurasia, en particular de aquellos que pertenecieron a la extinta Unión Soviética. De modo que en 2002 se dirigió con su morral y sus sueños a cuestas hacia el remoto Azerbaiyán, uno de los países del antiguo bloque. El país, rodeado por el mar Caspio y las montañas del Cáucaso, se encuentra en lo que puede considerarse la intersección de Europa del Este y Asia Occidental. Así que para el joven viajero fue el punto de partida perfecto para el mundo que pretendía descubrir. Ryan se instaló en Bakú, la capital y centro comercial de Azerbaiyán. Allí aprendió el idioma y la cultura azeríes. En su portal web, describió cómo en ese tiempo trabajó en los mercados de alfombras de la amurallada ciudad, y eso le permitió adentrarse en una de las prácticas artesanales más antiguas y valoradas de la región. Las técnicas de elaboración de alfombras se transmiten de generación en generación, y por tanto es una tradición casi desaparecida, a la que se dedican muy pocas personas. El joven quedó impresionado con los diseños y la belleza de los tejidos, y eso lo inspiró a pensar en un negocio relacionado con la fabricación de alfombras artesanales. En diciembre de 2005, con esa idea en mente, regresó a Estados Unidos para sentar las bases de su proyecto. Estando en suelo norteamericano, conoció a Laura Joy, una joven y atractiva maestra de Washington con quien se comprometió y contrajo matrimonio. Laura compartía con su esposo su afición por los viajes y por las culturas extranjeras. En 2011, la pareja viajó a la ex-república soviética de Georgia, que comparte frontera y muchas de sus costumbres con Azerbaiyán. El matrimonio se instaló en la ciudad de Marneuli, al sur de Tbilisi, en la región de Kemo-Kartli, al este de Georgia. Ambos tenían la intención de establecer allí el emprendimiento de alfombras tradicionales. Se consolidaron como familia en 2014, cuando le dieron la bienvenida a su primer y único hijo, al que llamaron Caleb. En esa localidad, Ryan y Laura impulsaron el anhelado proyecto ideado por el estadounidense para tejer alfombras únicas y hechas a mano, utilizando métodos tradicionales azerbaiyanos. Cada pieza podía llegar a venderse en el mercado internacional por más de $1,000. Mientras ella trabajaba como maestra de inglés en una escuela pública local, su esposo recorrió los pueblos de la región en busca de tejedores dispuestos a trabajar con ellos en Rewoven, la empresa familiar. Para su sorpresa,
no encontró muchos artesanos activos que emplearan las técnicas tradicionales. Algunos que se sumaron al plan en un principio lo abandonaron luego por distintas razones. Unos no estaban de acuerdo con los precios que ofrecía Ryan, mientras que otros no estaban familiarizados con el diseño original y no estaban seguros de producir lo que requería la marca. Ryan contó en su blog que pasó 4 días en Garachirp, un pueblo que nunca antes había visitado. Llevó ovillos de hilo de lana teñido naturalmente con la esperanza de verlos transformados en alfombras típicas. Fue así como finalmente despegó el proyecto, al que se sumaron varias tejedoras de la aldea de Kosalar, a las afueras de Marneuli. El objetivo de Ryan no fue solo lucrarse y rescatar e impulsar una antigua cultura. También le interesaba convertirse en una especie de benefactor comunitario, involucrando en su proyecto a mujeres de las zonas rurales, conocedoras de las antiguas técnicas de tejido, proporcionándoles un oficio que les permitiera sostener a sus familias. Pronto los Smith se convirtieron en unos de los más respetados residentes de Marneuli. En la ciudad, de no más de 20,000 habitantes, consideraban al matrimonio estadounidense como uno más de los suyos. Por su trabajo docente, Laura hizo muchos amigos, mientras que el valor que le dio Ryan a la cultura local le granjeó el aprecio de todos. La mayoría los consideraban unas personas amables y honestas, a quienes no dudaban en recurrir si necesitaban algo de ellos o de su empresa. La pareja se involucró tanto con la comunidad que en 2012, a apenas un año de su llegada, Ryan y Laura solicitaron la ciudadanía y obtuvieron la doble nacionalidad, estadounidense y georgiana. Se dijo que incluso planeaban construir en Marneuli un parque infantil y un jardín de infancia con sus propios fondos. Pero cuando pensaban que habían encontrado el hogar que tanto soñaron y el futuro de la familia parecía prometedor, la tragedia golpeó a su puerta y todos sus planes llegaron a su fin de la forma menos pensada. Con el negocio establecido y prosperando, en julio de 2018, Ryan, de 43 años, y Laura, de 42, planearon tomarse un par de días para alejarse de la rutina y disfrutar de un merecido descanso junto al pequeño Caleb. Sabina Talibova, amiga de Laura, relató que ella la llamó el miércoles 4 de julio para contarle que querían ir a las montañas y que estarían fuera durante 2 días. La pareja había seleccionado como destino Khada Gorge, un pequeño y pintoresco sitio oculto de la vista debajo de las montañas de Goudairi. La zona es conocida por sus senderos, hermosas cascadas e impresionantes desfiladeros, ideales para relajantes caminatas y para disfrutar de un picnic en contacto con la naturaleza. En este apartado rincón de la Georgia rural, en lugar de encontrar distracción y paz, los Smith vivieron su peor pesadilla. Aparentemente, por tratarse de su primer viaje a la región de Khada, Ryan y Laura buscaron un lugareño que pudiera servirles de guía para recorrer con tranquilidad y sin temor a extraviarse los intrincados parajes montañosos. Les interesaba sobre todo la seguridad del pequeño Caleb. Fue así como se toparon con el joven pastor Malkas Kobauri, de 19 años, quien, a pesar de no ser nativo de la zona, conocía aquellos parajes como la palma de su mano, pues los recorría a diario pastoreando rebaños de ovejas y cabras. La familia de Malkas procedía del distrito de Akalgori, en la región de Skin Valley, en Georgia. Desde la guerra Rusia-Georgia en 2008, esa zona quedó bajo el control de una combinación de fuerzas rusas y milicias de Osetia del Sur. Los Kobauri decidieron asentarse en el valle de Khada para escapar de la violencia y para que los niños crecieran sin tantos sobresaltos. Aunque pasó sus primeros años en medio de aquella crisis,
Malkas aparentaba un carácter tranquilo y la mayoría lo consideraba un buen muchacho. Confiados en las buenas referencias del joven y en su evidente conocimiento del área, los Smith lo contrataron como guía. No había pasado mucho tiempo desde su salida hacia la montaña cuando conocieron el lado oscuro de Malkas y sus infames pretensiones. Según se supo más tarde, el grupo salió ese mismo día a la montaña y al llegar a un claro, instalaron el campamento para cenar. Escogieron un punto cercano a uno de los manantiales que abundan en la zona, con el fin de disponer de agua fresca para saciar la sed y sofocar el calor veraniego. Al parecer, en un determinado momento, Ryan le llamó la atención a su guía, pues consideró que el pastor no fue lo suficientemente cuidadoso con el manejo del rifle de caza que llevaba consigo mientras estaba en presencia de su hijo de 4 años. Entre los dos hombres se produjo una acalorada discusión, y sin que nadie lo esperara, Malkas apuntó a Ryan con el arma y le disparó en la cabeza. Luego le descargó otro tiro en la espalda. Los gritos aterrorizados de Laura y el llanto del niño ahogaron el eco de los disparos que retumbaron en la montaña. Pero lo peor estaba por venir. A pesar de las súplicas de la mujer, el joven puso el cañón del arma en la cabeza de Caleb y le disparó a quemarropa. Espantada y sin procesar todavía lo que acababa de suceder frente a sus ojos, Laura se quedó petrificada, pero al ver la fría mirada de Malkas, descubrió sus verdaderas intenciones y de inmediato se activó su instinto de supervivencia. Laura corrió lo más rápido que pudo para evitar sufrir el mismo destino de su esposo e hijo, pero cuando llegó al borde del acantilado de una cascada, se dio cuenta de que no tenía escapatoria. El pastor la sometió con el arma y la agredió sexualmente. Se presume que luego de eso, Malkas empujó desde lo alto a la indefensa mujer, cuyo cuerpo cayó a la orilla de la cascada. Según investigaciones posteriores, el joven se llevó el cuerpo del niño y lo sepultó en un lugar apartado, junto con el arma homicida. Luego regresó a la aldea como si nada hubiese pasado. Sabina comenzó a preocuparse cuando, transcurridos 3 días, su amiga no regresó del viaje familiar. Intentó comunicarse con Laura y su esposo, pero no obtuvo respuesta. En el entorno de Ryan también estaban desconcertados, pues no era común que se ausentara por tanto tiempo sin contactar a nadie. El viernes 6 de julio, el Centro de Respuesta Operativa y Emergencias recibió un reporte sobre la posible desaparición de una familia georgiana de origen estadounidense en las montañas de Khada Gorge. La persona que llamó fue Sabina, quien les dijo a los operadores que los Smith tenían más de 2 días en la zona con su hijito de 4 años sin que pudieran comunicarse con ellos por teléfono. Un equipo de 15 rescatistas fue enviado al desfiladero para buscar al grupo familiar presuntamente extraviado. Al llegar al lugar, encontraron las pertenencias de los Smith y el automóvil de Laura. Pero al adentrarse más en el área, hicieron un espeluznante hallazgo. El cuerpo sin vida de la mujer estaba al pie de la cascada. Desconcertados, los rescatistas intensificaron las labores de rastreo, pues no había señales de Ryan ni Caleb. No transcurrió mucho tiempo cuando, a unos 800 metros de la cascada, encontraron el cadáver del hombre. La humedad y el calor propio de la temporada aceleraron la descomposición de los cuerpos. Por ello, el reporte inicial de las autoridades fue que no se apreciaron signos de violencia en las víctimas. De acuerdo con el Código Penal de Georgia, el Ministerio del Interior inició la investigación como un posible delito de homicidio negligente. Pero todavía no se sabía nada de Caleb. Pasaron 3 días más
antes de que se conociera la terrible verdad sobre el destino del indefenso niño. Los investigadores lograron identificar a Malkas como la última persona con la que fue vista la familia. El pastor de 19 años fue detenido por la policía. Durante los interrogatorios dijo saber dónde estaba Caleb. El 8 de julio, 4 días después de emprender el camino con los Smith a la montaña, Malkas condujo a los investigadores hasta el sitio donde había enterrado el cadáver del menor y también el arma utilizada. Al día siguiente, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que informaba que el joven pastor estaba bajo custodia y que éste había confesado su responsabilidad en el asesinato de la familia Smith. La noticia del espantoso crimen del matrimonio y su pequeño hijo conmocionó a Georgia, y muy especialmente a los habitantes de Marneuli y a la comunidad de tejedoras de Kosalar. El consulado estadounidense también mostró su consternación por el crimen. De hecho, un equipo de expertos del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, se involucró en las pesquisas, con autorización de las autoridades georgianas, y cooperó en la búsqueda y procesamiento de las evidencias. El 11 de julio, el Tribunal Municipal de Tbilisi ordenó la detención preventiva de Malkas, quien se declaró inocente de los cargos. Alegó que 2 extranjeros que llegaron a bordo de un automóvil de color negro fueron los verdaderos asesinos de la familia Smith. Afirmó que lo amenazaron con matar a miembros de su familia y que lo dejaron vivo para que fuese culpado por el triple crimen. La presunción de un posible delito sexual también fue negada por su abogado defensor, pues según dijo, Malkas era incapaz de tales actos, pues era virgen. El 12 de julio, amigos, medios de comunicación, activistas y organizaciones civiles se congregaron ante la casa de la familia Smith en Marneuli con juguetes, velas y flores para expresar sus condolencias y recordar a los fallecidos. Un día después, el abogado de Malkas, David Girbliani, reiteró la inocencia del acusado. Continuó afirmando que el crimen lo cometieron 2 extranjeros cuyo acento le hizo pensar al pastor que eran Laks, un grupo étnico nativo de una región interior conocida como Laquia, en el Dagestán, al norte del Cáucaso. El abogado alegó que la presión psicológica que se ejerció sobre su cliente hizo que se declarara culpable en un primer momento. Sin embargo, las evidencias en su contra comenzaron a surgir una tras otra. La prueba más contundente de la culpabilidad de Malkas fue el informe de la autopsia de las víctimas. Se reveló que el cuerpo de Ryan presentó 2 heridas de bala, una en la cabeza y otra en la espalda. A Caleb le dispararon en la cabeza a quemarropa, estilo ejecución. En el caso de Laura, se comprobó la agresión sexual, y las pruebas de ADN confirmaron que el semen hallado en su cuerpo y ropa interior correspondía al de Malkas. También se encontró ADN del acusado y de Ryan en el arma homicida. Además, el examen técnico que realizó el FBI a los teléfonos móviles de las víctimas y de su presunto asesino arrojó que en la memoria del dispositivo del joven pastor había fotos del cuerpo sin vida de Laura en la cascada. Malkas incluso se las mostró a algunos conocidos de la localidad, a quienes les dijo que se había topado por casualidad con el cadáver mientras caminaba por el lugar. También hallaron en su historial de búsqueda que días antes del incidente había ingresado a varios sitios de pornografía en línea. Todo ello llevó a los investigadores a concluir que el móvil del crimen fue el interés que sintió el joven por Laura, y que sus acciones fueron premeditadas desde el mismo momento en que los Smith lo contactaron para que los guiara hacia la cascada. Al difundirse los resultados de la autopsia, el abogado David renunció.
alegando que por una cuestión de principios no podía continuar frente a la defensa del pastor. David fue sustituido por el abogado Lexo Kovaitse, quien se encargó del caso de allí en adelante. Insistió en que su cliente era inocente y presentó una moción para que se retractara de su confesión anterior. La madre de Malkas, Mariam Martiashvili, también apoyó a su hijo. Coincidió con el abogado en que la policía pudo haberlo obligado a confesar bajo amenaza de encarcelamiento. Los parientes del sospechoso afirmaron que debido al alto perfil del crimen, fue culpado para cerrar el caso. Sin embargo, el 9 de noviembre de 2018, Malkas fue acusado de asesinar a los 3 miembros de la familia Smith. También le fueron imputados cargos adicionales por el ataque sexual a Laura. Una evaluación realizada al joven pastor determinó que estaba psicológicamente en forma para el juicio. El plazo de prisión preventiva vencía el 9 de abril de 2019, pero el fiscal afirmó que tenían pruebas sólidas de la culpabilidad de Malkas y que recibiría el castigo que merecía por tan horrendo crimen. Así lo consideró el jurado de 12 miembros del Tribunal de Distrito de Gori, que el 25 de marzo de 2019 decidió por unanimidad que Malkas Kobauri era culpable de asesinato premeditado con extrema violencia, asesinato premeditado de más de 2 personas, asesinato premeditado con el objetivo de encubrir otro crimen y agresión sexual. Solamente fue exonerado del cargo de no informar sobre el crimen. 2 días después, el 27 de marzo de 2019, el juez del Tribunal de Distrito de Gori anunció la decisión de condenar al acusado a cadena perpetua por quitarle la vida a Ryan Smith por el ataque sexual y asesinato de su esposa Laura y el homicidio del hijo de ambos, Caleb, de 4 años. Mientras que los familiares del acusado protestaron por la pena de por vida, que calificaron de injusta, el veredicto fue un alivio para los amigos y parientes de las víctimas. Los abogados defensores anunciaron que apelarían la sentencia del tribunal en la Corte de Apelaciones por presuntas violaciones a los procedimientos. La cónsul estadounidense en Georgia, Janet Reber, dijo que con la sentencia se hizo justicia para la familia Smith. Expresó que las evidencias no dejaron lugar a dudas sobre la culpabilidad de Malkas. Desde su llegada a Georgia, casi una década antes de la tragedia, Ryan y Laura Smith se ganaron el cariño de los habitantes de Marneuli. Su brutal asesinato significó un duro golpe para la comunidad que la pareja había escogido como su hogar. Rewoven, el proyecto comunitario ideado por Ryan y desarrollado por la pareja, no solo revivió la antigua tradición del tejido de alfombras, sino que les proporcionó a muchas mujeres de las aldeas cercanas, especialmente de Kosalar, una fuente de ingresos y estabilidad. La muerte de los esposos Smith sumió en la tristeza y también en la incertidumbre a decenas de artesanas que se habían sumado al exitoso emprendimiento. Poco después de los terribles acontecimientos que cobraron la vida de sus fundadores, Rewoven fue reactivada por inversionistas extranjeros que mantienen vivo el espíritu de Ryan de ofrecer oportunidades a la mano de obra y el talento local. Ryan y Laura Smith dejaron atrás el mundo que conocían en Occidente, con la esperanza de descubrir los tesoros culturales que se escondían tras la extinta cortina de hierro. Pero, así como fueron recibidos con los brazos abiertos por una comunidad agradecida, tristemente su destino se cruzó con el de un ser siniestro, que ocultó sus miserias humanas tras la fachada de un amable pastor. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy.
Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.